buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo andan? Un nuevo video para el canal, un nuevo video de Boca, una nueva crítica al mercado de fichajes de Boca. Arrancó una nueva temporada para Boca y parece que arranca lamentablemente sin esfuerzos. Lamentablemente parece que Boca arranca una temporada que tenía que ser importante en el mercado de fichajes, una temporada donde Boca tenía que hacer muchos cambios. Lamentablemente parece que arrancamos sin fichajes, por lo menos hasta el arranque del campeonato. Así que nada, sin dar tantas vueltas, denle me gusta, comenten, compartan y arrancamos con un nuevo video para el canal, para el Chino Studios. ¿Cómo andan, gente? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar del mercado de fichajes. La pregunta de todo el mundo, la pregunta del mundo Boca es ¿por qué no hay fichajes? La pregunta de todos los fanáticos de Boca, por lo menos, es ¿por qué no hay fichajes? ¿Por qué San Lorenzo, River, Racing, Independiente se llevaron refuerzos? De hecho, de los 30 y tantos equipos que hay en el fútbol argentino, los únicos que no se reforzaron fueron Banfield y Boca. Acá Banfield puede pasar como un equipo que no se refuerce, pero Boca es Boca. Boca es Boca, es a lo que vamos. Vamos a hablar de por qué Boca no pudo traer a Ginestrosa, por qué se dieron tantos nombres y no se vino nadie, por qué realmente Boca necesita refuerzos, porque estamos hablando de que Boca hace 3 años que no consigue un título, en el lapso donde Platense salió campeón, en un lapso donde Independiente de Rivadavia salió campeón, en un lapso donde Rosario Central, River, Racing fueron campeones y Boca no, en un fútbol argentino tan devaluado que hay copas para todos. Hay copas para todos. Y Boca necesitaba reforzarse en un año donde va a disputar 3 competencias, en un año donde va a disputar tanto la Copa Libertadores, la Copa Argentina, tanto el torneo Apertura como el torneo Clausura. Boca necesitaba refuerzos. Se habló de Ginestrosa, se habló de Dybala, se habló de Alexis Cuello, Jimmy Ávila, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta se llegó a rumorar la vuelta de Caleri. Boca hasta pensó en traer a Borja. Tan lejos quedó el fichaje de Borja por Boca. Borja hoy está cobrando millones en el Cruz Azul y hoy Boca necesita un 9. De hecho va a arrancar el campeonato con Lucas Hanson de 9 o Iker Sofiaure. Hay muchas cosas que cambiar y la idea era hoy por lo menos hablar de lo que son los refuerzos o por qué no llegaron, por qué a Boca se le complicó tanto un mercado de fichajes donde Boca no pudo incorporar jugadores, un escenario poco habitual en la historia reciente. La vuelta a la Copa Libertadores aumenta la presión y Boca atraviesa un mercado de pases que incomoda por donde se lo mire, no por una negación caída, no por un esfuerzo que se enfrió o por un nombre que se escapó por detalles, como lo es Ginestrosa, sino por algo más contundente y difícil de maquillar. Boca no trajo a nadie, no incorporó jugadores desde otros clubes, no sumó un libre que empuje la competencia interna, no cerró un préstamo que aporte aire, nada, nada de nada. Un mercado en blanco para un club que vive en un estado permanente de obligación y lo más llamativo que ocurre justo en el año en el que Boca vuelve a jugar la Libertadores, el torneo que define su identidad, su orgullo y su vara. Según se informó, en Boca el mercado de pases nunca es un tema menor, porque la camiseta pesa, porque la presión demora, porque los rivales se arman y porque la agenda deportiva no permite pausa y porque el club, aunque pretende ser protagonista, necesita jerarquía. Sin embargo, el cuadro actual parece escrito al revés. Cuando el calendario exige reforzarse, Boca se quedó quieto. Y eso aún en un fútbol argentino lleno de excusas económicas, en un sistema, es un síntoma. No hace falta exagerar ni dramatizar. Al- Alcanza con mirar el recorrido reciente para entender que no es normal que Boca atraviese una ventana sin incorporaciones externas. Podrá traer poco, podrá traer tarde, podrá equivocarse en nombres, pero no traer a nadie. Es un escenario
excepcional. El punto central no es únicamente el resultado final del mercado, sino el mensaje que deja Boca en este momento, donde debería enviar señales claras. ¿Vuelve a Libertadores y va a competir? Pero lo que transmite es otra cosa. Dudas, desorden, demora, inmovilidad. Un club que se mide por su capacidad de imponer que por su capacidad de fútbol. Lo que agrava el escenario en este mercado de fichajes sin refuerzos no aparece aislado, como un accidente dentro de un proyecto serio. Se lee como un capítulo más reciente de una gestión que se acostumbró a explicar antes que a corregir. La conducción de Riquelme, que llegó con promesas de orden, liderazgo y sentido futbolístico, hoy queda atrapado en una narrativa repetida. Cuando algo no sale, siempre hay una culpa externa que justifica el problema. Si el jugador se va mal, se fue manejado por él mismo. Si no se consigue un refuerzo es porque el resto de los clubes se lo quieren quedar y hacerle difícil la vida a Boca. Si hay críticas, no son críticas, son campañas. Si el equipo no mejora, el problema es el contexto, el periodismo, la política, el entorno, todo menos lo esencial. Una autocrítica real y visible. Es lo que le pedimos a Román todos los hinchas de Boca. Porque en Boca no alcanza con argumentar que el mundo está en contra. Boca siempre convivió con presiones internas, intereses y operaciones. Eso no es novedad ni para Riquelme ni para nadie. La diferencia es que las grandes gestiones, cuando chocan, ajustan, corrigen, toman decisiones, hacen cambios y aprenden. En cambio, la sensación que deja el ciclo actual es la de un proyecto que ante cada tropiezo se refugia en la defensa permanente, como si la única manera de sostener fuera explicar por qué no se pudo, en vez de demostrar lo que sí se puede. Parece un nene chiquito. En el medio aparece el Consejo de Fútbol, un invento que ya no se discute por su existencia, sino por su eficiencia, porque la historia reciente lo muestra como una estructura que cuando funciona se atribuye los aciertos y cuando falla se esconde detrás de la confusión. Cada vez que el clima se complica aparece el mismo acting repetido, se viene un cambio, se va a desarmar, lo van a sacar, se termina, pero pasan los meses, pasan los mercados, cambian las etapas, cambian los entrenadores, cambian los planteles, los nombres son siempre los mismos. Boca promete modificaciones pero opera con continuidad. De hecho, hace meses no hablábamos de que iba a venir un manager. No iba a venir Peckerman a ayudar a Úbeda. No íbamos a tener otro entrenador. No se hablaba de que Úbeda iba a dirigir solo esa parte final del campeonato. Iba a venir Eduardo Domínguez. No se esperaba a Dybala. En Boca, en Boca se prometen muchas cosas y pasa todo lo contrario. Esa continuidad tiene consecuencias porque el fútbol es gestión y la gestión se ve en decisiones concretas, en cómo se negocia, en cómo se planifica, en qué se prioriza, en qué se anticipa, en qué se evita, en cómo se resuelven los conflictos. Boca hace rato parece una máquina de conflictos, jugadores que se van con malas condiciones, jugadores que se desgastan, ciclos que se consumen rápido, declaraciones cruzadas, desgastes innecesarios y siempre el mismo final. Boca queda dividido y sin una sensación de crecimiento real. Lo más grave es que todo este contexto deportivo del 2026, en donde Boca vuelve a jugar la Copa, vuelve al torneo que no es uno más, vuelve al lugar donde Boca se siente Boca. Y esa vuelta debería traer como mínimo una exigencia interna que esté a la altura. Porque se puede discutir el plantel, se puede discutir el entrenador, se puede discutir el estilo, se puede discutir hasta el nivel, pero lo que no se puede discutir es la obligación histórica. Boca cuando juega la Libertadores no puede presentarse a ver qué pasa como los otros equipos. Si Boca estuvo 2 años sin Copa, el regreso debería ser un punto de quiebre. Pero el mercado por ahora muestra lo opuesto, quietud, y eso es un problema muy grande, porque competir en la Copa no se improvisa, se prepara, y si el mercado no trae nombres, tampoco trae competencia interna, ni opciones para cambiar partidos, ni recambios para un calendario apretado, ni jerarquía para momentos decisivos. Se puede decir que los refuerzos son caros, que no hay plata, que cuesta negociar, que los jugadores prefieren ir a Europa, pero Boca no es un club chico. Boca es Boca.
Y esa frase es realidad, no es marketing, es presión, obligación y una mochila que se carga todos los días, que definen la historia de los dirigentes. Por eso la pregunta de fondo no es ¿qué refuerzo está cerca? La pregunta es ¿qué plan tiene Boca? Ya que en un mercado sin incorporaciones externas en la previa de la Copa Libertadores no se explica solo con mala suerte o con complicaciones del entorno. Se explica con falta de previsión, con falta de claridad o con una conducción que no termina de entender el momento en el que está parado el club. La gestión de Riquelme se acostumbra a explicar todo desde la lógica de la persecución, que la quieren voltear, que la quieren manchar, que lo operan y que pueden existir campañas como existen para cualquiera que está en Boca. Pero cuando el discurso se vuelve en el argumento central de gobierno, el club entra en una dinámica peligrosa, la de creer que el principal enemigo está fuera, cuando muchas veces el principal desgaste está dentro. La foto actual del mercado es apenas la punta del iceberg, pero resume perfecto el debate que crece. La gestión de Román no se mide por lo que dice, se mide por lo que hace. Porque en el fútbol moderno no alcanza con tener sentido futbolístico, se necesita estructura, negociación, planificación, vínculos, gestión de crisis y dirección deportiva real. Boca no está para probar, Boca está para ganar. Boca por historia, por exigencia y por inversión no puede volver para participar. Tiene que volver a la Copa para pelearla y recuperar el peso continental, demostrando que su regreso no fue casualidad, sino consecuencia de una reconstrucción real. Hoy Boca tiene un desafío claro, volver a competir de verdad en la Copa, en el torneo local, en los clásicos, en los momentos límite, pero para eso necesita algo que por ahora no se consigue. La gestión no muestra con la fuerza necesaria autocrítica, conducción y refuerzos. Porque sin refuerzos, sin un plan y sin cambios internos, la Copa Libertadores no será una oportunidad, será un espejo cruel y será una crítica que cuando Boca caiga, lamentablemente la crítica va a estar en otro lado y no en donde estuvo que estar. Gracias por ver, gente, espero que les guste. Lamentablemente, como están las cosas, sin un refuerzo, sin un mercado bueno, con el mismo plantel que estuvo el año pasado, con dos partidos muy malos de Boca en los torneos amistosos. Boca tiene que cambiar muchas cosas, pero la verdad no veo un cambio grande, no veo una posibilidad de Boca campeón en la Copa Libertadores. Sí, capaz que en el torneo, porque como dijo en su momento Román, después de 5 torneos Boca por lo menos tendría que haber ganado 3. El, el tema es que Boca hace 3 años que no consigue un solo campeonato y hay que cambiar muchas cosas. Hoy por hoy, Ander Herrera es el conductor del mediocampo de Boca y por lo menos en los amistosos se notó cuando salió. Hoy por hoy, el delantero que va a degustar en el partido inicial del campeonato va a ser Lucas Hanson y hoy por hoy Boca no tiene un solo refuerzo ya que Marino Ginestrosa fue confirmado para el Vasco da Gama y antes del debut Boca no va a traer un solo refuerzo. Si de acá al inicio del campeonato se resuelve un mísero refuerzo, no va a cambiar nada. No es gestión, no es autocrítica, no es la solución un solo refuerzo. Era un refuerzo de jerarquía, no se habló nunca más de Berratti, no se habló nunca más de Dybala y el Euroboca nunca se armó y tampoco se trajo refuerzos de la amplitud que necesita Boca. Gracias por ver hasta el final y nos estamos viendo en la próxima.